Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar todas las prácticas de laboratorio que he hecho en este año. O prácticas con materiales físicos. Habrá otro vídeo de prácticas con materiales interactivos de ordenador, pero será otro vídeo porque si no este se me queda muy largo, ¿vale? Creo que es en 2 semanas, o en 4. Hoy van a ser prácticas de biología y geología de la ESO y de bachillerato en laboratorio. Y que los niños tengan que manipular cosas. Así que mi idea es compartiroslas y deciros cómo las afronto yo en los diferentes niveles, por si os sirve, para que si en este verano, una vez que hayáis recogido fuerzas, os ponéis a planificar el curso siguiente, pues eso que os llevéis hecho. Así que nada más, que si este vídeo os interesa, obviamente pues que os suscribáis, le deis a la campanita y si os gusta este vídeo, que le deis al like. Este año he dado clases de tercero de la ESO y de primero de bachillerato, pero debo decir que casi todas las prácticas valen también para primero de la ESO. La diferencia es cuánto dura la práctica, cómo de profunda es y cuántos ejercicios y memoria de prácticas le pides a los alumnos después. Así que vamos a ir planteando práctica a práctica, os digo en qué niveles sirven y cómo las adaptaría yo. De acuerdo, vamos a empezar por el tema de la célula. En el caso de la célula simplemente pues se hace observación de células, ¿vale? En mi centro, bueno, la mayoría de los centros que tengan dotación de la Comunidad de Madrid deberían tener un maletincito, una cajita con un montón de portas de observación de células y tejidos, mejor dicho que células. Pero nosotros usamos eso, ¿vale? Pero si no, también es muy fácil ver células de cosas grandes como, por ejemplo, cebolla, ¿vale? Se ven muy bien, se pueden teñir y la verdad es que se ven fabulosamente bien. Esta práctica la puedes hacer en cualquier curso, porque todos los años todos los temas de biología empiezan por la célula. Yo lo uso para primero, simplemente pues porque para que aprendan a manejar el microscopio. Para tercero, en cuarto la verdad es que no, porque ya, bueno, los he pillado antes, pero también podría ser cuarto, y primero de bachillerato. Simplemente porque vas viendo diferentes cosas. En tercero y en primero de bachillerato, además, en el tema de la célula también tienes tejidos, así que ese maletincito que tenemos, que tiene también que es todo tejidos, me sirve fabulosamente bien porque ya también veo tejidos. ¿Y qué es lo que les pido? En primero de la ESO, simplemente que primero aprendamos las partes del microscopio, entonces la memoria de prácticas, que si bueno, la verdad es que no tengo cuadernillo, hay centros que hacen cuadernillos, yo les digo, hacedlo en una hoja de cuaderno y me lo entregáis. Tienen que hacer como un esquema de un microscopio, a veces lo que le hago es un dibujo en la pizarra muy rudimentario e indicar las partes. Eso ya no lo hago más, ¿vale? Lo hago solo en primero porque tienen que aprender a manejar el microscopio. En tercero y en bachillerato directamente pasamos a ver las células y los tejidos en el caso de tercero y bachillerato. En el caso de primero, simplemente les digo que vean las células, que diferencien entre, sobre todo, forma de células vegetales y forma de células animales. Y que hagan un dibujo. Y poco más, ¿vale? Ya se te ha ido la hora entera, porque yo hago prácticas de sesión de 1 hora, ¿de acuerdo? Entonces, partes del microscopio, manejar el microscopio, forma de células vegetales, forma de células animales, punto pelota. En tercero, ya sí, les hago dibujar, intentar dibujar lo que ven, o si no, pues que copien el dibujo del libro y ver cada uno de los tipos de tejidos. En tercero solo se ven tejidos animales, ¿vale? Y en bachillerato, tejidos animales y tejidos vegetales. Ya os digo que tengo una muestra bastante completa. Si no, bueno, también siempre, pues, siempre hay un amigo que está en la universidad. De hecho, este año han traído cromosomas en portas, que al final no hemos visto nosotros, pero que los otros profesores de biología sí los han usado. Han traído también cultivos de pues, compañeros que están, amigos suyos que están en la universidad, pues les traen, o laboratorios y les traen cosas. Es otra opción, ¿vale? Yo pues me conformo con nuestro maletín de dotación. En tercero, simplemente pues que vean los tejidos animales y los intenten dibujar. Si no son capaces de dibujarlo, pues que copien los dibujos del libro y les pongan el nombre. Poco más. Bueno, el nombre o función
como mucho. Y en bachillerato sí que vemos animales, vegetales, y de hecho les pido que marquen incluso partes dentro de los dibujos, ¿vale? Y una clasificación completa de todos los tejidos y con funciones, ¿vale? Este año en bachillerato la verdad es que al final se quedó en clasificación, no sé si les mandé funciones o no, ya no me acuerdo, pero bueno, a veces uno va mal de tiempo y pues no lo hace. Pero esas serían como las ideas, ¿vale? Una prueba que probé a hacer este año, pero que no me ha salido bien, os la dejaré en todo caso porque si a vosotros sí os sale bien, es probar a hacer medios de cultivo caseros con caldo, agua destilada, pastillas de caldo y gelatina, ¿vale? Calentabas en el calentador en el laboratorio, diluías la pastilla, echabas gelatina y lo que me ha pasado es que la consistencia de la gelatina no ha sido la adecuada. La primera vez no echamos gelatina suficiente y entonces no se me quedó sólido. Y la siguiente vez se puso sólida, pero nos fuimos de vacaciones y cuando volví a ser líquida. Y me dio rabia porque sí que estaban creciendo más hongos que bacterias. Pero bueno, como en todos los cursos ves todos los reinos, bueno, en primero de BESO y primero de bachillerato ves los reinos, pues es perfecto porque de todos modos te sirve para hablar de los reinos. Protoctista, monera, bueno, protoctista no hemos visto, pero puedes ver en el agua, eso sí, en los charcos. Pero bueno, una práctica de reinos, ¿vale? Ya os digo que no voy a contar mucho más porque este año no me ha salido bien. Pero es una forma, coger agua de charco, coger medios de cultivo y ver lo que se ve. Vale, luego nos vamos a la parte de nutrición. De nutrición, que la he hecho en tercero de la ESO porque es la primera vez que la hacía, pero también te vale para bachillerato, simplemente la haces más compleja, es el estudio de la digestión del almidón. Lo puedes hacer con betadine, ¿vale? Si no tienes yodo. Nosotros en el laboratorio teníamos yodo y lo hemos hecho con yodo. Pero se puede hacer con betadine porque he visto en internet que sale. La cosa es que tú le echas yodo o betadine a algo con almidón y automáticamente la gotica que era marrón, así amarilla o ocre, se convierte en azul. ¿Vale? Entonces puedes estudiar, simplemente en tercero solo hacíamos práctica observacional de alimentos que sí tenían almidón, alimentos que no tenían almidón. Hablábamos obviamente ya de qué es el almidón, que es un lípido complejo, un hidrato de carbono complejo, que las cadenas, tal y cual, que si lo podemos decir, la celulosa no, estas cosas. Y de hecho hacíamos una práctica con digestión muy sencilla, un poco guarreta, la podrías hacer en bachillerato más compleja, ¿vale? Simplemente coges una galleta María, le dices que la chupen unos pocos segundos hasta que la noten blandita pero que no se rompa y la pones encima de un platillo o lo que sea. Nosotros, como era en invierno, la dejé encima del radiador para que se acelerara el proceso de digestión del almidón, porque en nuestra boca tenemos amilasas en la saliva. Entonces, bueno, pues ahí ya metes el tema de la digestión química, ¿vale? Y entonces al final echabas el almidón en la media galleta chupada y la media galleta sin chupar y sí que se cambiaba al final en la media galleta chupada el color, pero tardaba más. En el no chupado es automático de amarillo a azul y en el otro tarda unos pocos segundos. Y entonces te sirve para hablar de que la digestión en la boca es parcial y luego en el intestino es total, ¿vale? La digestión química. En la ESO ahí se queda, ¿vale? Simplemente una práctica, un guión observacional. Hemos echado betadine a esto, esto ha dado positivo, esto ha dado negativo. Por ejemplo, luego es muy sorprendente, tipo el pavo de embutido Warris y estas cosas, que quesos Warris que tienen almidón, ¿vale? Y a lo mejor coges jamón cocido bueno o un queso curado manchego bueno y no. Entonces también sirve para comparar calidades de los alimentos y hablar sobre qué alimentos son más saludables y menos. Y luego pues eso, lo de ver la digestión parcial del almidón en la boca con la amilasa de la saliva y... En bachillerato les meto además la fórmula, ¿vale? Hablamos un poco de la parte química de qué ha pasado con el almidón. Y yo no lo hice porque la verdad es que iba mal de tiempo, siempre voy mal de tiempo, ¿vale? Porque la vida de jefe de estudio no me da. Pero también se podría jugar a hacer concentraciones de saliva con agua, cada niño con su propia saliva y su propia galleta, y estudiar tiempos de digestión y cuánto tiempo tarda en reaccionar el almidón, ¿vale? Entonces eso lo podríamos añadir en el bachillerato junto con la reacción química. Y también les meto la estructura molecular del almidón y cómo se va separando la amilosa de la amilopectina, del enlace 1,4, el enlace alfa 1,6 y hablamos de todo eso.
a nivel de disecciones. En tercero y en primer de bachillerato hago disecciones de órganos. ¿Qué disecciono? Corazón, que es mi favorita, pulmón, que además es muy chulo soplarlo, y les encanta. Al principio es como de ¡qué asco! Y luego al final yo además les llevo pajitas comestibles y entonces pues es muy divertido. Se comen la parte con la que no toca el pulmón, obviamente. Digo, tomad una pajita entera, la partís por la mitad os la coméis, la otra mitad sopláis y luego la tiráis. Pues eso, corazón, pulmón, riñón, cerebro y ya, básicamente, esos 4. Lo suyo es hacer uno por sesión. Si no tenéis tiempo, juntáis 2 a 2 y yo junto corazón con cerebro y riñón con pulmón, ¿vale? Porque por los tiempos y los intereses, ¿de acuerdo? Y les hago dibujar. He descubierto, después de lo de oposiciones, unos retroproyectores que son como retroproyectores, pero van enganchados a HDMI y entonces tú estás con tu bandeja en la mesa del profesor y en la pizarra de atrás, de la tele digital de atrás, si tenéis ese proyector, se está proyectando lo que estás cortando. Entonces es mucho más sencillo porque antes tenía que hacer así con la bandeja, pasarte por todas las mesas de prácticas y ahora voy haciendo eso y los niños te ven desde tu sitio. Fabuloso lo del retroproyector. Han dotado a todos los institutos porque nos han llegado a nosotros y a todos. A ver si habéis dicho un retroproyector arcaico, error. Buscadlo que os va a servir, al menos en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y si no, venden estas camaritas que yo he visto muchos profes que hacen cosas así en la mano y entonces también la puedes comprar o que la dentro la compre y conectarla al ordenador, ¿vale? Y muy muy cómodo hacer las prácticas. El de dibujo técnico también las usa el retroproyector, tenemos 2, así que los tenemos repartidos. Y de la disección, en tercero simplemente les pido que diseccionen y dibujen lo que puedan y poco más, ¿vale? Porque además es como muchos no quieren y bueno, pues lo hago por grupos, el que no toca y el que no toca dibuja. En fin, hacemos esto. Y en bachillerato sí que además añadimos un pescado, en teoría es trucha la típica, pero el pescado que encuentren completo, ¿vale? Para ver un organismo completo, además de todos los órganos, ¿vale? Y sí que les hago dibujar, señalar partes, etcétera, etcétera. Y pues las semanas, si coges la trucha, luego puedes hablar del rollo de la vejiga natatoria, de la línea lateral y pues metes más profundidad de contenido, básicamente. ¿Qué más hemos hecho en el tercero y bachillerato? Vale, hemos hecho prácticas de rocas, ¿vale? Tenemos varios cajones de rocas, de minerales y de fósiles. En tercero no hago fósiles, solo en bachillerato, ¿vale? Que sí que se ve el tiempo geológico y los fósiles guía. Entonces, bueno, simplemente se los muestro. De hecho, eso suele ser en clase, no me lo suelo subir al oratorio. Llevo yo las cajas, bueno, cojo a los niños y las bajo en la clase y lo vemos en clase. Y en tercero, simple y llanamente, hacemos búsqueda de diferentes rocas y clasificación y vemos las características macro de pues quién tiene cristales, quién no, densidades, pesos, etcétera, de unas cuantas rocas y unos cuantos minerales. Y en bachillerato sí les hago hacer con clave identificación. Hay 800 claves en internet. Y luego este año en tercero he tenido unos días más y sí que he podido jugar a unos juegos de Ecojandro que os dejaré enlazados a Ecojandro para que se los pidáis, de juegos de rocas y de minerales, que la verdad es que están guay para simplemente que les suenen los nombres, ¿vale? Pero sobre todo para mí lo más importante es que sean capaces de diferenciar y de entender qué es una roca ígnea, qué es una roca metamórfica, qué es una roca sedimentaria y sobre todo cómo se forman y que su morfología va a depender de cómo se forman, ¿vale? Entonces, pues eso. Y luego en tercero, en geología también hago la de las Oreo para entender la tectónica de placas. Entonces, bueno, pues galletas Oreo las vas rompiendo y colocando en una disposición que sean un borde convergente, un borde divergente, un borde transformante. Y ahí sí les hago, antes de comerse las Oreo y comer todos los Oreos en clase, dibujar cada galleta con el tipo de... partir un folio en 4, pues en las partes de cada borde, uno es como dibujo normal y luego las partes de cada borde y debajo los riesgos sísmicos y volcánicos que pueden darse en cada tipo de borde.
Vale, en tercero este año me ha faltado una, que era otro proyecto, rollo como el de la nutrición, porque al final hicimos un día de Europa y lo cambié por eso, porque ya no me daba la vida para más. Pero otro proyecto es estudiar la erosión del suelo, ¿vale? Entonces les dices que preparen como 3 botellas de plástico cortadas por la mitad con tierra y que en una planten semillas, esperen a que crezcan y añadan maleza y tal, que en otra dejen eso pero más disperso y en otra la tierra desnuda. Y hagan lo de echar agua por encima como regar y recogerla abajo con un vasito de cada botella, tienen que estar inclinadas, con una caja de cartón, ¿vale? Os dejaré un dibujo por aquí y los enlaces abajo. Pues eso, para ver la erosión del suelo y cómo la cubierta vegetal previene de la erosión. Eso lo hago en tercero. Y nada, esas son las prácticas que he hecho este año de laboratorio o de manipulación. En tercero de bachillerato, en primero de bachillerato, alguna que os he soltado por ahí que también sirve para primero de la ESO. Bueno, sí que he hecho una compartida con las de cuarto de este año que ha sido de mitosis, ¿vale? Mitosis de raíces de cebolla. Pero es cierto que si no echas colchicina y nosotros no lo hacíamos, la probabilidad de encontrarte una célula en división es complicadísima. Veíamos células con cromatina en interfase, pero no vimos, ni los profes de cuarto ni nosotros hemos sido capaces de ver una célula en mitosis justo que la hayamos pillado en ese momento. Incluso aunque fueran las tallitos más, las raícitas más tiernas de haber puesto la cebolla en agua y todo eso. Pero bueno, no todas las prácticas pueden salir bien, igual que la de los medios de cultivo. De todos modos, yo voy a enlazar todos los materiales abajo en la cajita de información. Y si tenéis cualquier duda, pues me la podéis preguntar en los comentarios. Recordaros que habrá otro vídeo de prácticas interactivas. Y nada más, que hasta aquí, eso será en 2 semanas, un mes. Y pues así completaré lo de prácticas de este curso y proyectos. Y nada más, que cualquier duda, cualquier cosa la dejéis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.